tremendo problema que nos mete Dios, que tenemos que de alguna forma tener el dinero porque tenemos que ampliar, hay que crecer, todavía nos queda remodelar por aquí arriba para fin de año, así que qué bueno que es Dios, hermanos, que nos meten desafíos. Llegó un momento que dijimos, bueno, estamos bien, estamos listos, ya tenemos la iglesia preparada, no precisamos más. Y bueno, la culpa de ustedes que se congregan y entonces nos obligan a tener que expandirnos de alguna forma. Así que, bueno, gracias por el esfuerzo de todos. Esto se hace, obviamente, todo lo que hacemos es con el dinero de todos, con el esfuerzo de todos. Así que gracias, iglesia, por colaborar cada uno de lo que lo está haciendo. Nadie se me vaya cuando terminemos, porque vamos a terminar con 3 broches de oro. 3 broches de oro, ¿verdad? No es un broche de oro, son 3 broches de oro. Voy a predicar corto para que nos dé el tiempo, pero bueno, tenemos sorpresas para el final, así que usted quédese hasta lo último. El título de hoy se llama Tu enemigo, el temor. Mire qué portada, me mandó Multimedia. Tu enemigo, el temor. ¿Sabe que nosotros como seres humanos somos temerosos, tenemos miedos a diferentes partes y diferentes cosas de la vida? Estuve buscando algunos datos y, por ejemplo, la palabra temor se pronuncia 500 veces en la Biblia. 500 veces Dios habla del temor. Esto depende un poquito de la traducción. Hay textos que hablan de miedo, no de temor, depende de la traducción, pero en definitiva, unas 500 veces. Y déjeme leerle lo siguiente. Según varios expertos y estudiosos del tema, aproximadamente el 91,4% de las cosas que nos preocupan o tememos nunca suceden. Aunque esos temores no se materialicen, el impacto en la salud mental y física puede ser considerable, ya que el cuerpo y la mente reaccionan como si la amenaza fuese real. 91,4% de las cosas que usted y yo tememos nunca van a suceder. Van a suceder 8,6 de cada 100, para que usted entienda la proporción. Cada 100 cosas que usted tiene miedo, solamente 8 cosas van a suceder. Que obviamente son cosas que siempre pasa algo, pero dice que nuestra mente y nuestro cuerpo reaccionan a esas 100 cosas que nosotros tenemos miedo. O sea, usted tiene miedo por 100, su cuerpo y su mente va a reaccionar temerosamente y posiblemente hasta pueda tener enfermedades y angustias, y miedos, insomnio, un montón de cosas, problemas, peleas, porque usted está sumergido en 100 temores diferentes que pueden tocar su vida y así que usted tiene mucho miedo de que algo pueda pasar. Bueno, de esas 100 cosas, solamente 8,6 van a llegar a pasar, pero su cuerpo no lo entiende, su cuerpo está preparado para lo peor. Yo no sé, ¿a alguien le habrá pasado? Yo he tenido reuniones muy serias, muy importantes. Y entonces la noche anterior a la reunión estoy pendiente de la reunión. Y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa el otro, y si me dice esto, si me dice el otro, ¿qué le digo? ¿Qué respondo? Y entonces tengo un problema bárbaro y pienso muchas veces el temor de que la reunión va a terminar de la peor forma, pero sin embargo, cuando llega el momento de la reunión y todo termina, todo está bien. Y yo digo, ¿pero para qué me preocupé? Estuve una noche sin dormir, estuve preocupado, estuve mal y resulta que después de la reunión no fue nada de lo que mis temores me decían que pueden pasar. Así que lo cierto es que nosotros tenemos más temores que realidades, pero nuestra mente y nuestro cuerpo no lo saben. Así que quiero hablarle del temor. El primer punto, el amor de Dios tiene poder. Juan, ahí lo tiene usted, Juan Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, nueva traducción viviente, dice, en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Sabe? Lo primer consejo de la Biblia dice que el amor de Dios quita el temor. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios es la confianza que nos puede llevar a nosotros a darnos cuenta de que por ahí el temor no tenemos que tener, no va a pasar nada con todo lo que nosotros estamos pensando, porque no va a pasar todo lo que pienso, todo lo que espero, todo lo que me atormenta, sino que yo puedo estar confiado en un amor de Dios. El amor de Dios es quien vence el temor. Tenemos miedo al presente, al futuro, a enfermar, a morir, a la salud de nuestros hijos, familiares, al trabajo,
Un montón de temores nos rodean porque nosotros somos personas que estamos rodeados de un montón de situaciones y muchas de ellas nos atemorizan, nos dan miedo. Así que nosotros tenemos que tener aquel cuidado, obviamente, de lo que está alrededor de nosotros, pero la confianza en Dios es lo que puede quitar ese temor, saber de que Dios cuida de mí, saber de que Dios cuida de mi familia, saber que Dios cuida de mi trabajo, saber de que Dios nos cuida. Mire, una vez, una oportunidad estábamos, no recuerdo en qué país estábamos, sé que era una reunión sumamente importante a nivel internacional y en un momento nos encontramos esperando un vuelo, cerca de 20 líderes de diferentes países. Yo estaba de Uruguay, estaba director de educación de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Chile. Estábamos todos esperando los vuelos y en algún momento alguien dijo, wow, qué gana tendrá el diablo de derribar este avión. Y por supuesto, ahí estábamos los principales líderes de los países esperando un solo vuelo, así que era un solo tiro y todo se terminaba. Pero de alguna forma, hasta cuando lo dijimos, hasta nos dio un poquito de miedo. Dijimos, che, ¿y si esto qué pasa? Pero saben que ustedes lo que tenemos que tener ahí es la confianza en Dios. Sabemos de que Dios cuida, sabemos de que Dios nos protege y entonces tenemos que saber que entramos y salimos y Dios va con nosotros y Dios nos cuida en todo momento y en todo lugar. Así que Juan hablaba de tener el amor de Dios y ese amor, decía él, expulsa el temor. Yo tenía al lado de mi casa una vecina, Blanca se llamaba. ¿Sabe que ella no salía a la casa porque tenía miedo que la robaran? Y ella debe haber pasado más de 20 años, los últimos 20 años de su vida, murió una señora grande, los últimos 20 años de su vida posiblemente ella no salió de su casa porque tenía miedo que la robaran. Entonces nosotros a veces que andábamos para un lado, para el otro, decíamos, pero vecina, no la van a robar. No. Yo salgo y tengo miedo porque tengo miedo que me roben mi casa. Y esto me hace acordar a un chiste, a un hombre lo invitan a la iglesia. Entonces el hombre dijo, no puedo ir a la iglesia porque me roban las gallinas. Entonces alguien le dijo, no, pero no se haga problema, que Dios cuida a sus gallinas. Ok, Dios cuida a mis gallinas, sí, Dios las cuida. Así que se vino para la iglesia. Y entonces cuando estaban cantando, un hermano dijo, Dios está aquí. Y entonces el hombre salió corriendo y dijo, si Dios está aquí, entonces las gallinas están solas. Porque a veces el temor nos prohíbe y nos quita. Ya está. No se ría tanto, tampoco me voy a creer que soy la Andricina. Entonces, a veces el temor que nosotros tenemos no nos deja disfrutar cosas de la vida. Esta mujer vivió 20 o tal vez más años de su vida sin salir de su casa porque tenía miedo que la robaran. Tenía nieta, tenía hija, tenía todo, pero ella no iba al cumpleaños de nadie porque a veces el temor nos aísla, nos ata, nos encierra y hasta nos amarga. A veces somos personas que podemos vivir amargados porque tenemos miedo de un montón de situaciones que puedan pasar. Y entonces nosotros, Juan hablaba de tener el amor de Dios, de decir que ese amor, el amor de Dios, no es cualquier amor. Juan habla del amor de Dios, dice que expulsa el temor. Qué bueno cuando Dios entra a nuestra vida, y tal vez eran vidas temerosas, vidas con determinados límites, pero qué bueno cuando Dios entra a nuestra vida y dice que cuando ese amor entra en nosotros, ese amor expulsa el temor. Podemos vivir una vida plena, bendecida y feliz. Para vivir esa vida debemos experimentar, obviamente, la presencia de Dios. Qué lindo cuando usted va a alguna parte y usted sabe que Dios va con usted. No tengo miedo porque Dios va conmigo. No tengo miedo porque sé que Dios me acompaña en todas las cosas. Y entonces ahí nosotros vamos y hacemos. No como cuando yo iba al liceo, que no estudiaba y tenía que dar exámenes y obviamente iba asustado porque no sabía. Pero claro, si no sabía. Entonces, por más que le pidiera a Dios, si yo no había estudiado, no había forma. Pero le voy a contar un secreto. Mi hermana es muy estudiosa, tiene poca memoria, pero lee mucho. Entonces, como a mi hermana le gustaba leer, yo le pedía a mi hermana que leyera los libros y me contara los libros. Entonces, mi hermana leía los libros y me los contaba. Entonces, yo iba a dar el examen y salvaba los exámenes porque mi hermana me leía los libros y me contaba los libros como si fuera un dibujito. Bueno, pero a veces yo iba con temor, pero el temor era fundado porque yo iba sin conocimiento, sin saber, iba con un miedo que estaba fundado, tenía que tener miedo. Pero en la vida nosotros tenemos que tener a Dios y cuando Dios va con nosotros, qué bueno cuando vamos por algún lado que está oscuro o en algún lugar peligroso y sabemos que Dios va con nosotros. Sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Dios nos protege, sabemos que nos vamos para alguna parte y sabemos que Dios cuida nuestra casa, cuida nuestra descendencia
y nos cuida todo porque el amor de Dios está en nuestras vidas. El segundo punto, dejamos ese amor de lado. ¿Sabe? De que nosotros muchas veces dejamos el amor de Dios de lado. Qué triste cuando usted y yo podemos dejar ese amor. Y déjeme leerle 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, Nueva Traducción Viviente, dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor, autodisciplina, dominio propio, dice la traducción Reina Valera. El apóstol Pablo obviamente estaba viendo a un Timoteo que era un líder potencial, un líder fuerte, un líder que podía llegar muy lejos, pero sin embargo el temor había caído sobre Timoteo. Y el apóstol Pablo lo ve y empieza a hablar y dice, yo me acuerdo de tu fe, yo conozco tu fe, porque la tuvo tu mamá, la tuvo tu abuela, está sobre ti. Entonces no te quedes quieto, recordá de que yo oré por ti y el fuego de Dios, del don de Dios vino sobre tu vida, y entonces tenés que ejercitar, y le termina diciendo, Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez. El temor y la timidez, cuando nosotros queremos servir a Dios, no es un buen consejero. Hace un tiempo atrás hablaba con alguien que obviamente tiene mucho potencial y yo le decía, tenés que animarte a hacerlo. Me decía, sí, yo sé que puedo, pero me da miedo. Hay que vencer el miedo, porque ese temor, ese miedo, no es un miedo que venga de Dios. Es el temor que nos paraliza, es el temor que nos quita las fuerzas de servir al Señor, es el temor que tenemos, nos quita tal vez la iniciativa de orar por un enfermo, es el temor que nos lleva a no predicarle el evangelio a alguien más. Ese temor que nos lleva a quedarnos callados la boca cuando hay alguien que necesita escuchar de Jesucristo. Es el temor que le viene a usted cuando encuentra una persona que está desesperada, que necesita de Dios, que necesita que alguien lo ayude y usted no se anima a hablarle de Cristo porque tiene miedo de hablarle de Dios. Ese temor no es de Dios. Entonces él le decía, Dios no nos dio espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor. Vuelve a aparecer la palabra amor como la solución al temor. El temor se va cuando llega el amor. Entonces cuando nosotros logramos tener el poder de Dios, el amor de Dios y la autodisciplina de Dios, entonces nosotros podemos vencer el temor y podemos vencer la timidez. Mucha gente necesita escuchar el evangelio de Jesucristo. Mucha gente necesita cambiar su vida. Mucha gente que está pensando posiblemente en el suicidio está esperando que alguien le pueda hablar de Jesucristo. Sin embargo, a veces el temor y la timidez no nos deja hablarle de Dios a la gente. Y entonces el apóstol Pablo decía en Timoteo de que él sabía que era un hombre de fe porque la mamá y la abuela eran mujeres de fe. Esa misma fe estaba en él, el don de Dios estaba en él, pero estaba paralizado por temor a lo que pudieran decir, a lo que pudieran hablar o lo que pudiera pasar alrededor de él. Así que nosotros tenemos que dejar ese temor y ese miedo de lado. Avivar el fuego de Dios es una forma de enfrentar el temor. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le decía Pablo a Timoteo. Así que avivar el don de Dios, avivar el fuego de Dios, orar y leer y congregarnos, es una forma de que el fuego de Dios se entienda en nosotros y ese fuego que se enciende en nosotros nos ayuda a enfrentar el temor. Termina diciéndole que el temor no es dado por Dios. Usted tiene temor, no es de Dios. El temor no es de Dios. El miedo no es de Dios. Nosotros fuimos llamados, y mañana voy a predicar la segunda parte de este mensaje, nosotros fuimos llamados a ser personas valientes, personas que podamos hablar, orar, predicar a la gente que está necesitando que alguien los ayude de alguna forma. Y como último punto, pídele que quite tu temor. Salmo 34, versículos 4 y 5, Nueva Traducción Viviente, es un salmo de David. Dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Esto lo decía David. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Mire lo que dice, oré al Señor y Él me respondió
y me libró de mis temores. ¿Cuál es la forma? La forma, primero nosotros tenemos que entender que el amor de Dios es el que quita fuera el temor. Luego tenemos que seguir entendiendo de que la fe es la herramienta que nosotros tenemos para luchar contra el temor, y la fe nos da la fuerza para predicar el evangelio. Y por último tenemos que pedirle al Señor que quite el temor. A mí me gusta esto de David, que dice: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Nosotros tenemos temores, porque somos seres humanos, tenemos temores. Y muchas veces temores infundados. Nos duele un dedo y ya pensamos que nos vamos a morir de cáncer porque nos duele un dedo y ya estamos pensando lo peor. Vio que el ser humano piensa siempre lo peor. Usted nunca tiene algo leve. Usted dice: uy, no, mire, un día yo estaba enfermo con hepatitis y viene una vecina a visitarme, y yo recién en cama, y me dice la vecina: Alcides, cuídate, yo tengo un primo que se murió de eso. Digo: gracias, bárbaro. Así que me dio un aliento tremendo. Así que ahí el temor obviamente siempre nos va a querer agarrar. Pero nosotros tenemos que saber de que si estamos en las manos de Dios, Dios nos cuida y Dios nos protege. Así que decía David: oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dios está ahí para librarte de tu temor. No importa cuál es tu temor. Hay gente que vive con temor. Hay gente que camina con temor. Hay gente que está abrazada al temor, y gente como la vecina que puede pasar 20 años sin salir de la casa por temor. Y entonces decía David: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Si tú tienes temores, si tú eres una persona que vives atemorizada, que algo pueda pasarte o pasarle a la gente que te rodea, dice: oré al Señor y Él me respondió. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el que echa fuera el temor. Y cuando nosotros ponemos nuestra relación en las manos de Dios, nuestra vida en las manos de Dios, nuestros temores en las manos de Dios, entonces Dios se encarga de sacar esos temores de nosotros. Pero no solamente eso, escuche. El versículo 5 dice: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Mire, la persona temerosa no está radiante. La persona temerosa tiene miedo y lo refleja en su cara. Tiene miedo, está asustado. Así que no tiene mucho que hacer, porque la gente se da cuenta que tiene miedo. Pero este versículo, el rey David decía: los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Eso es una promesa de Dios. Tú eres una persona que tiene temores. Tú eres una persona que vive limitada en tu vida porque los temores te han conquistado, te han tomado, te han apretado. Pues entonces simplemente Dios dice: el amor de Dios es el que echa fuera el temor. Entonces decía David: entonces yo oré como ese Dios el que quita el temor. Oré a ese Dios, quitó el temor de mí. Pero no solamente quitó el temor, sino que me dio alegría y estoy radiante. Y no solamente estoy radiante y estoy alegre, sino que la vergüenza no podrá oscurecer mi rostro. Una promesa, cómo Dios puede cambiar nuestra vida. Cuando Dios llega a nuestra vida, echa fuera el temor, pero también nos cambia. Y nuestra cara empieza a mostrarle a la gente que nos rodea que ahora somos diferentes. Que no tenemos cara de miedo, cara de asustado, que no estamos temblorosos, sino que podemos mostrarle a la gente que ahora la luz de Dios está sobre nosotros. Y como decía, estaremos radiantes de alegría. Mire el temeroso, el que no... ¿Sabe ahora que nombré a esta vecina? Jamás se reía, ¿verdad, Claudia? Siempre estaba triste, siempre estaba triste. Qué lindo cuando Dios llega a una vida y Dios la transforma, Dios la cambia, Dios la bendice, y entonces dice: estarán radiantes de alegría y ninguna sombra de vergüenza oscurecerá su rostro. Recuerda, solamente 8 cosas de cada 100 que tú temes van a suceder en tu vida. Hay 91.4 que nunca van a pasar, pero que sin embargo te van a atemorizar, te van a detener, te van a esconder, te van a paralizar, te van a hacer quedarte en tu casa, en tu cuarto, tener miedo. Porque el temor intenta destruir tu forma de vivir, tu alegría, e intentará hacerte creer que mañana la desgracia va a venir sobre ti y todo va a ser destruido y vas a ser un infeliz de primera calidad. Eso es lo que el diablo quiere que tú creas, pero sin embargo la Biblia me dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y también me dice que cuando el poder de Dios está sobre mí, entonces el Dios me da el poder para poder sobrellevar todos los problemas y situaciones.
Pero qué lindo, la última promesa, cuando dice que Él me libre de los temores, Él me hará radiante y quitará mi vergüenza. Son promesas de Dios. Promesas que Dios quiere decirte a ti, permiso, de que dejes ese temor de lado y que no dejes que el temor domine tu vida, porque el temor querrá llegar, querrá destruir, pero no dejes que el temor te destroce, sino que simplemente tómate de la mano de Dios y Él puede hacer cosas. El mismo rey David lo dijo, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos los temores. Tú tienes temores en la vida, tú estás aferrado a miedos que son hasta infundados muchas veces. Yo quiero invitarte que tú en esta tarde puedas hacer una oración a Dios y decirle, Señor, quítame el miedo, el temor, porque el amor de Dios puede quitarte el temor. Tal vez tú estás aquí en esta tarde con temores, con miedos, pero aún no tienes a Cristo en tu corazón, porque saben que Cristo es el que quita el temor, Dios es el que quita el temor, el amor de Dios quita el temor. Y tú necesitas tener a Cristo en tu corazón, porque cuando Cristo entra a tu corazón, entonces ese Cristo ahora toma el lugar del temor y pasa lo último que leímos, te libra de los temores, tu cara estará radiante y alegre y la vergüenza ya no te podrá dominar. Necesitas tener a Dios en tu corazón, necesitas que Dios sea parte de tu caminar, necesitas que Dios esté en tus miedos porque Él los correrá, Él los sacará. Necesitas que Dios esté en las cosas que te tienen por ahí atemorizado, quieto, encerrado. Necesitas que Dios llegue a tu vida porque Dios quita el temor. Ponte en pie, por favor. Primero que nada, quiero orar por aquellas personas que, chicos, pasen por favor. Quiero orar por las personas que tal vez tengan temor, pero que puedan decir, pastor, yo todavía no tengo a Dios en mi corazón. ¿Saben? La Biblia es muy sencilla y Dios es muy sencillo. A veces nosotros hacemos difícil a Dios. La Biblia dice de que todo el mundo, todo el que confiese a Jesús, se transforma en su hijo. Cuando tú abres tu boca y confiesas que Jesucristo es el Señor y lo aceptas a través de una oración como tu Dios personal, Dios entra a tu corazón y tú pasas a ser un hijo de Dios. Cuando tú pasas a ser un hijo de Dios, entonces pasa lo que hemos predicado hoy. Ahora Dios está en tu corazón y comienza a echar fuera todo temor. Y el temor ya no tendrá parte en tu vida, sino que tu rostro será alegre y la vergüenza no te alcanzará. Cierra sus ojos, por favor. Ahí donde estás. Simplemente quiero saber si hay alguien en esta tarde que necesita a ese Dios que echa fuera todo temor. Si tú necesitas a Jesús, que Él sea tu Dios, que Él te acompañe, que Él viva contigo, simplemente tienes que decir una oración ahí donde estás. Pero quiero ver tu mano, por favor. Todos los ojos cerrados, nadie te ve. Esto es un momento entre Dios y tú. Ahí tengo una mano levantada. Qué lindo. ¿Alguien más necesita? 2, 3. ¿Alguien más necesita aceptar 4? ¿Alguien más necesita 5, 6? ¿Alguien más necesita aceptar a Jesús como su Salvador personal, como su Dios personal? Ese Dios que quita fuera el temor. Iglesia, ayúdeme, por favor. Señor Jesús. Señor Jesús, Quiero aceptarte en esta tarde. quiero aceptarte en esta tarde Como mi Dios personal. como mi Dios personal. Señor Jesús. Señor Jesús, Líbrame de mis pecados. líbrame de mis pecados. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a seguirte. Quita el temor de mi vida. Quita el temor de mi vida. Porque desde ahora Porque desde ahora tu amor vive en mí. tu amor vive en mí. Gracias, Padre, Gracias, Padre, Hijo Hijo y Espíritu Santo. y Espíritu Santo. Amén y amén.